Nuevamente la oposición fue blanco de ataques por parte del oficialismo. La vivienda de la diputada opositora al Parlamento Latinoamericano y directiva del partido Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, fue allanada por las fuerzas de seguridad venezolanas. Todo el edificio en el que vive Solórzano, ubicado en la zona de Los Palos Grandes, fue registrado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. La también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática informó del allanamiento el día de ayer a través de su cuenta en Twitter, pero para ampliar esta información hacemos contacto precisamente con Delsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano, para que nos comente por qué tuvo lugar este allanamiento en su residencia y en todo el edificio donde usted vive. Sí, buen día, un placer poder conversar con ustedes y de nuevo lamentando que no puedan estar en la parrilla venezolana. Efectivamente, el día de ayer se practicó un allanamiento en mi lugar de residencia. Se presentaron a muy tempranas horas de la mañana funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales en el edificio donde resido, con órdenes individuales de allanamiento para cada uno de los apartamentos, alegando que en las cercanías del inmueble falleció un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana y estaba realizando las investigaciones penales correspondientes para determinar el responsable de este presunto homicidio. A pesar de mi inmunidad parlamentaria, ellos contaban con una orden de allanamiento para mi residencia. Nosotros le hicimos ver, pues, que mi condición de diputada implica que deben cumplirse determinados parámetros para realizar un allanamiento en mi vivienda, pero sin embargo, como nosotros no tenemos nada que ocultar y en virtud de que se estaba allanando a todo el edificio, decidimos permitir el ingreso de los funcionarios justamente para evitar que, como en Venezuela no hay Estado de Derecho, se presentaran luego en horas de la madrugada con órdenes firmadas por otros organismos e igualmente practicaran el allanamiento en unos términos distintos. Así que por ello permitimos el ingreso e insisto, a pesar de advertir mi condición de diputada, ellos ingresaron a la vivienda, practicaron el allanamiento. Tengo que decir que no hubo ningún acto de violencia durante el allanamiento y lo destaco porque ha habido allanamientos en nuestro país, a casa, por ejemplo, de algunos periodistas. Concretamente destaco el caso de la periodista del bloque de armas, Mildred Manrique, que se practicó con violencia. Debo decir que eso no ocurrió en mi residencia y una vez que concluyeron el allanamiento, se levantó el acta correspondiente donde dejaron constancia de que no habían hallado ningún efecto de interés criminalístico. Diputada, ¿considera usted entonces, cuál sería el interés entonces de este operativo, de este allanamiento que se realizó en su vivienda, en su edificio? ¿Cuáles serían las verdaderas intenciones del régimen de Nicolás Maduro entonces? Mire, la verdad es que yo no lo sé. No le puedo decir eso, porque además nosotros realmente, ellos señalan que están investigando la muerte de un policía nacional bolivariano, cosa a la que, por cierto, los cuerpos de seguridad tienen pleno derecho. Si mataron a alguien, pues realicen las investigaciones de rigor. Ahora bien, debieron haber hecho por lo menos un estudio planimétrico de la zona. Es decir, hay distintas pruebas de investigación que pueden orientar la misma de tal modo que sean más precisos a la orden de practicar un allanamiento como el que se realizó ayer en el lugar de mi residencia. Probablemente no sea necesario practicar visitas domiciliarias en todo el edificio si usted cuenta con los elementos técnicos de rigor para determinar una eventual trayectoria balística. En fin, son muchos los elementos que ellos podían haber manejado antes de realizar un allanamiento masivo como este. Ya todo evento, a pesar de que, repito, nosotros no tenemos nada que ocultar en mi vivienda, en un régimen como el que vivimos en Venezuela. Si usted no permite el allanamiento, pues igualmente lo van a hacer y luego van a inventar que está ocultando cualquier cosa, ¿no? Pero si hubiera Estado de Derecho, al mismo momento en que yo advierto que soy parlamentaria, que gozo de inmunidad y que una orden de allanamiento para mi vivienda tiene que provenir, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia previo ante juicio de mérito, el deber del funcionario es inmediatamente retirarse y no insistir en practicar el allanamiento. Eso no fue lo que ocurrió. Ahora bien, nosotros esperamos
que los allanamientos realizados ayer en el edificio donde resido, contribuyan con la investigación. Estamos seguros de que, bueno, en mi edificio nadie tiene que ver con este hecho que se investiga, pero a todo evento todos los vecinos del lugar contribuyeron con las prácticas de las experticias de rigor, y nosotros podemos decir que los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática que se trasladaron a mi hogar para respaldarnos y acompañarnos, pues bueno, el día de ayer tuvieron que fungir todos como activistas de derechos humanos, acompañando a los vecinos para garantizar que los allanamientos que se practicaron fueran hechos conforme a la ley venezolana. Y en ese caso, diputada, disculpe que le interrumpe, no hubo ninguna persona detenida, todos los allanamientos en los demás apartamentos se llevaron a cabo sin violencia, igual que sucedió en su caso particular. Sí, no hubo ninguna persona detenida en el edificio, por fortuna. Y podemos dar fe de la tranquilidad con la que, tranquilidad digamos entre comillas, y le repito, destaco esta palabra porque ha habido allanamientos en Venezuela que no se han llevado con las mismas características. De hecho, nosotros tenemos un caso de un abogado nuestro de la Comisión de Derechos Humanos, colaboradora de honor del equipo de juristas que se dedica a asistir gratuitamente a los manifestantes que son ilegalmente detenidos en las manifestaciones en Venezuela, que es el doctor Marcelo Crobato, que fue detenido en un allanamiento en Chacao cuando simplemente se presentó en el mismo para asistir jurídicamente a los vecinos, y hoy ese abogado de Venezuela se encuentra preso en una de las cárceles más violentas de nuestro país, que es la cárcel de Yare. Entonces, la mayoría de los allanamientos que han ocurrido en nuestro país en estos días no han sido tranquilos, han sido por el contrario violentos. Eso no es lo que ocurrió en nuestra residencia el día de ayer, y se le permitió a los miembros de la Unidad Democrática que se encontraban presentes en mi hogar acompañar los allanamientos. Se nos permitió incluso, por ejemplo, ellos traían unos testigos de la calle ya, eso es una irregularidad absoluta. Nosotros protestamos contra eso, yo me negué y les dije que nosotros no íbamos a permitir que ellos trajeran a sus propios testigos, que los vecinos tenemos derecho a seleccionar a los testigos, y eso se permitió. Y se realizó todo el allanamiento en todo el edificio. Diputada, ya para finalizar y brevemente, ¿qué sabe usted del caso de los estudiantes que aún permanecen detenidos tras los operativos que se adelantaron el pasado jueves en la madrugada en estos campamentos ubicados en Caracas? Se conoce que 11 permanecen privados de su libertad. ¿Se le está respetando el derecho a estas personas? ¿Cuál podría ser el futuro entonces de estos jóvenes que continúan arrestados? Sí, efectivamente, hay 11 jóvenes que se les dictó medida privativa de libertad. Yo debo destacar que el día de ayer y durante todos estos días, durante la detención, hasta las audiencias que se realizaron ayer, nuestros abogados estuvieron asistiendo a los jóvenes. Yo misma estuve asistiendo a los familiares, ya que por mi condición de diputada en Venezuela no se me permite ejercer mi profesión de abogado. Lamentablemente, ayer obtuvimos el lamentable saldo total de 11 jóvenes manifestantes detenidos, más 6 menores de edad, a los cuales el día anterior se les había dictado también una medida privativa de libertad. Nosotros tenemos que señalar que a estos jóvenes no se les está respetando su derecho, no se ha respetado el debido proceso en ninguno de los casos de las más de 2.500 detenciones que nosotros hemos atendido. Hoy hay cerca de 200 jóvenes que se encuentran privados de su libertad sin haber cometido ningún delito. Y es de destacar que la mayoría de esos jóvenes están siendo, su reclusión se ha ordenado en cárceles comunes, con presos comunes, y vista la situación carcelaria de Venezuela. Nosotros tenemos las cárceles, de las cárceles más violentas del mundo. Uno de los índices de hacinamiento más altos del mundo los tenemos nosotros en Venezuela, pues nuestros jóvenes manifestantes, presos políticos, se encuentran detenidos en cárceles comunes, y esto sin duda alguna constituye una grave violación a los derechos humanos en Venezuela. Bien, agradecemos a Adelsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano, por habernos acompañado estos minutos con NTN 24. Buen día. Feliz día, gracias a ustedes.